está liando la tía Irene. A ver si vamos esta mañana al becerrino y nos vamos, que tengo que hacer papeles sin falta. Hoy tengo que hacer un montón de papeles. Una niebla que no se ve ni jarramplo. Estamos allí. ¿Dais cuenta lo que hace una alambrada? Aquí han dormido las vacas anoche. Han llegado a salirse y no se han podido salir. Y están zapateando para allá. Vamos a ver si encontramos a Jarramplina. La vaca se mueve para allí, para el canchar de la boina. Ay, Dios mío. Aquí han dormido las vacas, ¿no veis? A cojones, no sé. En la provincia de Albacete y en la sierra de Alcaraz mataron al gran Pernales también del Aral. Aquí han dormido las berrendas. Todavía está la tierra caliente. Y en la provincia de Albacete. A ver, por si está bien el becerro, no por nada. Ayer no lo vi. La sierra de Alcaraz mataron al gran Pernales, también al niño. Destino tuyo. Están las calles de los pueblos desiertas, esto ya es niebla. Estas mañanas al amanecer, te vas por el pueblo por la noche al oscurecer. Da miedo andar por estos pueblos, no sé, ni luces de las casas, todo cerrado, todo, no hay nadie. Bueno, qué desastre. Qué desastre de mundo. Y esta mañana el vecino dice, si es que da miedo andar por las noches por este pueblo, es el pueblo fantasma. Que no haya nadie. Es que no hay ni luces en las casas, como están todas las casas vacías. La borrasca Irene azota Extremadura la dura. Nos da igual. Me da igual. Caballeros legionarios. Si es por verlo, pues si está bien, porque desde que nació no lo he vuelto a ver. Pero vamos, tiene que estar bien porque la madre está mamá. Bueno, por verle otra vez la cara. Chacho, qué niebla profunda, mirad. Una oscuridad profunda. Mundo. Es lo que tiene el invierno. En el verano, sol. En el invierno, agua y frío. Ay, Dios mío. Mataron al gran Pernales, también al niño del Aral. Destino. Dios. La vaca tiene que estar por ahí. Por ahí marca el GPS, lleva toda la noche por ahí, por eso tiene que estar
Tiene que estar con el becerro por ahí. El becerro lo tenía abajo ayer. Ay, Dios mío. Este pino tiene unos pocos de años, ¿eh? Yo nunca tuve los besos que eran de madre. Ay, Dios mío. Los inviernos son muy aburridos, dicen. Ay, Dios. Hoy me quedo solo, se van las mujeres y yo iré mañana para allá. Bueno, yo tengo que ir ahora. Tengo que ir a gestionar papeles. No hay que gestione. Bueno, gestionar, a mandar al. Ahí está la vaca. Cago en 10. No aparece el becerro, Todo esto tienes que tener más vista. No pasas al lado de la vaca ni la ves. ¿Qué pasa? ¿Otra vez sin el becerro? Me cago en la madre que ha hecho. Tiene que tenerlo por aquí, porque está todo el GPS me marca por aquí toda la noche está. Pero es que está donde estaba ayer otra vez. Nacho, ni por la mañana temprano ni por la tarde de tarde. Esconden la cría, la esconden. ¿Se le ha pasado algo? Está la vaca mamá. La vaca está mamada. Significa que el animal está bien. Para allí no, yo creo que para allí no lo tiene. La vaca está toda la noche para aquí. Lo deja para aquí escondido, creo. Es que va donde estuvo ayer. Ahí estuvo ayer. Lo esconde, le dan de mamar y se van. Las cabras en la sierra me hacen lo mismo, paren los chivos en las cuevas de los canchales. Pero es que las cabras se vienen por la noche con la pastoría. Y luego por el día vas con el careo y se va la cabra sola a darle de mamar a la cría. Cago en 10. Casi me mata a la mujer por darle un beso de amor. Lo que hace por... Cago en 10. El amor es así. Ahí está la vaca. Si tuviera para ir a la cría. Esto no puede ser, Va la vaca por ir para allá. Esta en vez de llevarme a donde está el becerro, mismo me aleja del becerro, Porque el GPS no ha marcado para ahí, la vaca ha marcado toda la noche para aquí. Esta vaca. Otro día sin verlo. Tío, arramplas este. Bueno, la vaca por ir para allá. Buen día. Me tengo que cortar el pelo. No hace un mes que me lo corté y ya tengo el pelo otra vez para cortármelo. A buen día. No gano para peluquerías, macho. No hace ni un mes. A ver qué pasa, Alegre, ¿dónde tienes el becerro? He hecho tantos días sin verlo, no puede ser ya, Esto es preocupante.
La vaca está mamá, pero el becerro ¿dónde lo tendrá? Más alegre. En la provincia de Albacete. Esta no va donde la cría. Esta se va con la manada, yo creo. Y hace un aire frío que te parte el corazón. Vamos a ir a... Paquito lo comen los jabalines y se lo come. Pero no, está la vaca mamá, la vaca le da de mamar. Uy, nada más que gruña el becerro, haga un ruido. Esta mujer me va a matar, Te cuenta, cogerse el constipado y casi me lo pega y me mata. Menos mal que me cuido con vino, si no, pronto es hincar el poleo. Aquí no está el becerro, la vaca estaba para allí. Y en la provincia de Albacete y en la sierra de Alcaraz mataron al gran Perna. Este año vamos a hacer eso, con esto vamos a sembrar patatas y le vamos a meter esto, y para los plantas, para todo esto es como si fuera abono, nitrógeno puro. Todo me cago en día las patatas, sacas patatas como sandías de grandes. Cortas la planta esta, se la metes donde pones la patata, madre mía. Ahí va la vaca. Esta vaca me está engañando, La vaca no va donde la cría. Os cuenta, llevan las vacas para aquí, desde que vino la borrasca Irene se subieron aquí arriba al alto de la sierra y llevan aquí unos pocos de días, no os dais cuenta. No quieren ir para el llano, date cuenta, se agarran a las montañas cuando vienen las borrascas. En la provincia de Albacete y en la sierra de Alcaraz. Me dice Miriam anoche, madre mía, ¿cómo puedes leer los mensajes? Si no se pueden leer los comentarios, digo, hombre, no te estoy diciendo que no es tan fácil. Una cosa es decirlo, que dice la gente es que no nos lee, y otra cosa es verlo. Pues imaginar para qué andando. Bueno, me tengo que ir a los caballos. A las otras vacas. ¿Dónde tendrá esta vaca? ¿Dónde esconde la cría? La tiene que esconder para allí, que en el GPS me marca para allí. O a ver qué hace. ¡Alegre! Un aire frío de nieve, un aguanieve. En la provincia de Albacete. Ay, amiga. Ya no se sale, ya me puedo ir de vacaciones tranquilamente. Lo que haces con 80 euros. Madre mía. A ver cuenta si el portugués cuando rompió la valla la hubiera puesto. Me había pensado yo un verano bien. De esta manera todas las mañanas echar las vacas para adentro. Y en la provincia de Albacete y
en la sierra de Alcaraz. Ah, tengo que ir a comprarle hoy el regalo de Inés. Vais a ver qué regalo me ha pedido que le compre. Esta me va a arruinar, me va a arruinar. Me va a arruinar la Inés. Chacho. Mira qué piedra más rara de ese río. Estas tiran para afilar las hoces, ya lo he dicho más veces. Son piedras pilar. Cuando venían aquí a cortar los helechos. Aquí cortaban helechos para la cama del ganado. Tengo que ir a comprarle el regalo que Inés para el cumpleaños. Y un regalo que me cuesta dinero y es que ya tiene ya tiene dos cosas iguales y quiere otra tercera. Me dice, Anochai, me pongo nerviosa. Pues me dijo, ¿ya me tienes el regalo? Le dije, no, pues mañana te voy a hacer papeles, mañana voy a ver si lo veo. Ay, no me digas eso que me pongo nerviosa. Y digo, no, me estás pidiendo el regalo todos los días. O sea, que un día cuando sea viejo no me metan en la residencia. Porque los hijos nada más quieren que le demos. Después cuando llega uno viejo, pescozón y para la residencia. Te sacan toda la herencia y fuera. Alegre, ¿dónde tienes esa ramplina? Bueno, la vaca está mamá. Tengo que ir a las otras vacas y luego tengo que ir a hacer los papeles, esto que tengo que hacer. Madre mía. Vamos, que yo no los hago, los hacen los que saben, los que estudian. Yo nada más le digo lo que tienen que hacer. Y te cobran por cachú papel que te hacen en un mínimo 10 euros. Todo por no haber sabido escribir. Cago en 10. El otro día la Miriam diciéndome, nada más tienes que venga factura, ven. Y yo, toma, ¿qué culpa tengo yo que yo no sepa que estudiar ni escribir? Como yo supiera escribir un ordenador, verías que... Pero bueno, también es bueno, tampoco vamos a saber de todo. Yo por lo menos sé mandar. Y sé las estrategias a seguir de estos mundos de ganadería. Porque el que estudia, los gestores y esta gente, los hay muy poco inteligentes, los hay que solo saben sota, caballo y rey. Eso solo saben hacer sota, caballo y rey, sota, caballo y rey. No le buscan las vueltas a ningún papel ni a nada, no saben sobrevivir en los mundos de la burocracia, ellos solo saben que sota, caballo y rey, sota, caballo y rey. Entonces tú tienes que decirle lo que tienes que hacer, no, que esto se hace así, asá. Oh, es que eso hay que mirarlo a ver si es legal, que si es legal, hombre. Todo está escrito, Juan, todo está escrito. Y en la provincia. Cacho. Tengo que comprarme un Apple y tenerlo en el coche y hacer todas las cosas desde el coche, porque es que es verdad, el tener que coger ahora, irte a esa ciudad, a ese pueblo, estar un rato allí hablando con los gestores, porque tampoco, eso que me entienden bien, pero ellos me entienden, pero yo me entiendo mejor, entonces tampoco se les puede enseñar mucho, porque también los mismos que te hacen los papeles luego tienen celos, ¿sabes? Hay que tener cuidado. No fiéis tampoco mucho de ellos, que luego siempre hacen algún papel mal para que te sancionen o te hagan devolver dinero o denuncias o lo que sea. El otro día, uno que ha salido de la cárcel, un hombre que ha salido de la cárcel, me dice, buah, tengo un abogado más bueno. Cuando me dijo el abogado que, le dije, madre mía, lárgate de ahí, que ese abogado metió en la cárcel a todos los pobres. Si eso no sabe hacer ni algo con un canuto, me cago en Dios. Y me decía que tenía un abogado muy bueno. Digo, madre mía, un abogado bueno es el que sabe contar la historia. La justicia, lo digo yo,
Da igual que tenga razón o no la tenga, es quien mejor cuente la historia al juez. Y que el juez aunque seas culpable o inocente, da igual. Yo he perdido juicio siendo inocente. Y me he dado cuenta que era todo porque ellos sabían explicar mejor que yo. Hay que tener. Pues yo tengo una abogada que esa es mala como la gangrena. Yo la llamo la víbora, y eso que es amiga mía y abogada. Pero es que la tía es mala, pero mala. Pobrecito a quien se lo eche, le busca la ruina. Desde que la conocí, no he vuelto a perder ni un juicio. Lo gano todo. Es que tía, que se ha comprometida con su trabajo, ¿sabes? Estos otros abogados, estos no saben hacer nada. El procedimiento. Que montar una buena estrategia y contarle la historia al juez bien contada. Yo si no la conozco a esa mujer, nada más hacía que perder juicio. Y juicios inocentes, y a veces sin estar ni en el pueblo. Pero claro, no tenía nadie. Me lo dijo ella. Me dijo ella, la justicia es implacable, le da igual si sea inocente o culpable. Os voy a decir una cosa, en estos mundos que se están poniendo tan malos, que se va a poner el mundo muy malo, os lo digo de verdad. Se está poniendo la cosa. Está poniendo la cosa muy mala. Pero en la historia de la humanidad siempre ha estado mala para los pobres. Siempre ha habido gente fuerte, condes, marqueses, reyes, los romanos, los César, toda esa gente han vivido bien. Y toda esa gente, ¿a quién la ha protegido siempre? Las fuerzas de seguridad. En la época de los romanos, los centuriones protegían aquello. Luego en la época de los marqueses, hasta los migueletes protegían a los usureros y a los explotadores de España. La Guardia Civil, desde que se inventó la Guardia Civil, solo ha protegido a los ricos. ¿O vosotros conocéis alguna historia, algún cante que le hayan, alguna copla que le hayan hecho a algún Guardia Civil? Nunca. Nunca le han hecho una copla a ningún Guardia Civil. Todos han sido a bandoleros, a toreros, pero a guardias civiles. Si mataron a Curro Jiménez, mataron al Pernales, mataron a todos, han matado a todos los que han mirado por el pueblo. Porque las fuerzas de seguridad, ahora que está la vida tan mal, ¿a quién están protegiendo? A los políticos. Son nuestros terratenientes, los políticos son los nuevos terratenientes. Las fuerzas de seguridad solo protegen a ellos. Otros se está manifestando toda España. Bueno, Europa entera, pero en España a ver si no te puedes mover porque las fuerzas de seguridad protegen al político, no protegen al pueblo, es mentira. Fuerzas de seguridad de toda la historia de la humanidad han protegido al fuerte, al rico. Sí, a los otros sí, pero cuando hay movidas, ¿a quién protegen? Al fuerte. Oh, ir a echar a los políticos que tenemos, ¿verdad? Vais todos a la cárcel. Toda la vida ha sido así. Se moría la gente de hambre y los condes y marqueses iban y le quitaban el poco dinero que tenían, las cosechas y todo. ¿Y con quién iban escoltados? Por la Guardia Civil cuando se inventó y antes con los otros. Yo os lo digo, nunca os fiéis de la fuerza de seguridad, van a proteger siempre al poderoso. Siempre al poderoso, jamás protegerán al pueblo. Cuando la cosa está mala, protegen al poderoso, siempre. Eso está en la historia, o la historia de España está. Nunca las fuerzas de seguridad protegerán al pueblo, mentira. Protegen al poderoso. Eso hasta un guardia civil me lo contó a mí hace muchos años. Cuando empezaron estos de Podemos me lo dijo. Me dijo, no te preocupes que los de Podemos siempre van a estar liados los políticos con las fuerzas de seguridad siempre. Las fuerzas de seguridad le ponen el sueldo a ellos y solo protegen a ellos. Por eso cuando hablan de que digo yo, pero si la fuerza de seguridad lo único que han hecho son cosas malas al pueblo. Cuando hay injusticias grandes que cometen los poderosos, los políticos, jamás las fuerzas de seguridad protegerán al pueblo. Ya pueden hacer, mirad las leyes que hacen. Hay un montón de leyes que están denunciando a gente por aparcar en sitios que no merece la pena. Pero la policía te denuncia y si te pasa de 10 que te denuncian para recaudar dinero para los políticos y ya está. Entonces, a mí que no me cuenten el cuento ese.
de que las fuerzas de seguridad protegen al pueblo. Mentira, protegen al poderoso. Y en la provincia de Albacete. Así que ahora que se está poniendo la vida tan mala, que se está poniendo la vida mala, iros pensando que estamos más solos que la una. El que protege al pueblo. Las fuerzas de seguridad son simples marionetas que las manejan los poderosos, a su antojo, para cobrar y sacarnos el dinero y torturarnos. Eso es así. Cuando le quitan las casas a los que no pueden pagar las casas, porque le dan hipotecas que encima no hay trabajo, la policía protege al pobre de la casa. No, la policía protege al banquero. Va la policía a sacarte de tu casa porque no has podido pagarla. Ahí lo veis. Esa es la vida que nos espera. No hay justicia y siempre dicen ellos, las fuerzas de seguridad, dicen, nosotros cumplimos la ley, sí, pero es que hay veces que a veces tienen que tener ellos y mirar por el pueblo. Así les va, que nunca han pasado la historia, no tienen ni nada. Ni una triste canción le dedican a las fuerzas de seguridad. Son los malos de la película. José María el Tempranillo. Mira, ese sí que eran famosos. Pero los policías que lo mataron, eso no lo conoce nadie. Pues se está poniendo la vida exactamente igual. Y eso es así, las fuerzas de seguridad, los ejércitos solo protegen a los poderosos, al político y a eso. Ahora mismo venga a sacar normas nuevas para denunciarnos y recaudar más dinero. Y se presta a la Guardia Civil a denunciar los de tráfico y los de la Policía Nacional. ¿Qué vais a denunciar? ¿Para qué vais a denunciar al pueblo, hombre? Por leyes que hacen los políticos para sacar más dinero. Pero claro, ellos viven de los impuestos que nosotros pagamos. Claro, la Guardia Civil y la policía son funcionarios. Eso dice, has aparcado en línea amarilla, toma denuncia. Pues tenía que decir a fuerza de seguridad, ¿por qué pintas esta línea amarilla aquí? Claro. Ellos se callan porque es una pena, pero cierto. La majada de los liotas. La majada de los liotas. Se nos está derrumbando la majada de los liotas. Mira qué portado más bonito hay ahí. De ensueño. Se va a caer, pobrecito, es la casa del chivitero. El chivitero. El chivitero solo queda el portado. Está la casa del pastor, que es donde tiene el basal correspondiente. Donde se ponía el aceite y el vinagre. Madre mía. Nuestro patrimonio pastoril derribado por el suelo. Madre mía. Eso se va a caer, mira cómo está. Va a pegar un charpazo. El patrimonio pastoril de Extremadura dura por el suelo. Qué bonito está el portado solito ahí, ¿eh? Precioso. Este es el corral y aquí está, esto era algo de las... Esto aquí tenía puesto el techo donde estaban las cabras que se veían. Mira el suelo de canchales. Mira qué piedra tallada, ¿eh? Patrimonio pastoril está derrumbado por el suelo. ¿Y qué le vamos a hacer? Ay, Dios mío.
Ostras, mañana por la mañana tengo que matar el cochino de mi hermano. Uf. ¿A cuántos animales le llevo quitar la vida? Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. ¿Sabes qué pasa? Que ya nadie sabe hacer matanzas ni nada. Por eso me llaman a tantos sitios. Todos los amigos me llaman. No es que no sepan, que la gente no... el sacrificar el animal, la gente no... ni sabe ni nada. Y si le pegas un tiro queda muy mal. Me cago en 10, como agarre hoy me emborracho, que estoy solo en casa. Se me quita esto, que anoche nada más me bebí media botella de vino. Bueno, mañana a la mañana... La verdad, mañana vamos a hacer matanza, así que mirad, estaros conectados. Es pequeño, no sé cuántos kilos pesará, porque era el que parió la cochina de mi padre y luego... Y no sé. Bueno. Vamos a los caballos y a la... Mira, está cortado, ¿sabes por qué los cortan así? ¿Sabes por qué cortan los cartuchos así? Esto se corta, el cartucho, y le pegas un tiro y sale como una especie de bala. Con munición de los pájaros haces balas. ¿Ves que el cartucho este no está abierto de aquí? Eso está cortado con una navaja por aquí. Se corta un poco, lo metes en la escopeta. Y esto es porque vendría con un jabalí, tendrían para aquí algo y no... Y para hacer una bala. No, han cortado más, mira, este también está cortado. Los han cortado para otra cosa. Pero también se suelen cortar para hacer una bala, porque sale después todo junto. Y ya está. Vamos a ver a los animales. Que paséis un buen día.